Sean todos bienvenidos para juntos seguir estudiando, como siempre, la palabra de Dios. Al estudiar nosotros la palabra de Dios, es como si nosotros estuviéramos en un lugar apartado del mundo. No importa donde estemos nosotros sentados, donde estemos nosotros parados, donde nosotros nos encontremos, si tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, la estamos leyendo. Es como que estamos en ese lugar escuchando a Dios, escuchando al Padre, porque precisamente el Padre nos ha dejado a nosotros las Escrituras, nos ha dejado a nosotros el conocimiento del manual de vida para saber cómo es que nosotros debemos de conducirnos a través de toda nuestra existencia, a través de este peregrinar en la tierra, en el mundo. Estamos aquí de visita, y de visita nosotros tenemos aquí el manual, que es el reglamento espiritual que nosotros debemos de tener en cualquier lugar que nosotros estemos. En los países tienen sus leyes humanas que hay que cumplirlas, porque si no tenemos delitos en ese lugar. Pero las leyes espirituales, eso está donde quiera que nosotros vayamos. Nosotros lo mismo podemos tener la Biblia en un idioma que en otro idioma, pero todos tienen que decir lo mismo. Igual que las versiones. Las versiones, una le dicen el mismo párrafo, el mismo capítulo, los mismos versículos, le dicen lo mismo en distintas palabras, pero el significado es el mismo. Es el mismo, no cambia lo que quiere decir. Lo que nosotros debemos de tener es presente que el manual de vida es vigente en todos los países del mundo, en todas épocas. Lo que es malo hoy, fue malo ayer, seguirá siendo malo mañana. ¿Por qué? Porque la Biblia dice también que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. No hay variación en Él. Él es el mismo. Él nos sigue amando a nosotros, a usted, a mí, a toda la creación, desde que nos creó hasta que nos vayamos de aquí. Siempre. Dios no cambia, Dios es el mismo. ¿Y por qué nosotros decimos eso? Porque tenemos el conocimiento de que dice aquí en la palabra de Dios. Qué importante es tener el conocimiento de lo que dice la Biblia. No tergiversarlo para mi provecho personal o para el provecho de cualquier persona. No, nosotros tenemos que, como siempre les he dicho en todas las prédicas, en todo lo que he hablado de la Biblia y de Dios, es que nosotros tenemos que leer la Biblia a lo que la Biblia nos dice a nosotros. ¿Qué quiere decir? La Biblia es el conjunto de libros que el Señor nos ha dejado a nosotros para nuestro provecho, para nuestro conocimiento. Nosotros no podemos tener conocimiento de algo si ignoramos la fuente, si ignoramos las leyes, si ignoramos lo que nos está diciendo. ¿Cómo yo puedo saber si yo estoy actuando bien, si yo estoy actuando mal, si no conozco cuál es el bien y cuál es el mal? Si nosotros no lo conocemos, estamos ignorantes. ¿Y qué cosa es ser ignorante? Es que ignoro lo que está pasando, ignoro lo que me están diciendo porque no lo sé, no lo conozco. Pero precisamente por eso es que hay tantas versiones de la Biblia, por eso es que esta Biblia está escrita en tantos idiomas y dialectos. No importa cuál es, no hay una persona en el mundo, yo creo que diga que el idioma que tiene no puede leer no está la traducción de la Biblia en su idioma, porque mire que hay idiomas, pero mire que hay traducciones bíblicas. Hay tantas y tantas y tantas para cada persona que pueda leerla y pueda escucharla también, porque también las hay en audio. ¿Y cómo es el conocimiento que nosotros podemos tener? Precisamente acercándonos a ella, leyéndola o escuchándola. Si una persona no sabe leer, puede escucharla, porque hay en audio también. Y vamos a ver la importancia que tiene tener el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer en 2 de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción
que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros tenemos el conocimiento a través de Cristo, a través de sus santas escrituras, a través, incluso hasta desde el Antiguo Testamento, tenemos nosotros el conocimiento del bien y del mal. Nosotros tenemos el conocimiento de qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. El conocimiento es sumamente importante para toda nuestra vida, para nuestro diario vivir. Es importante, nosotros lo vemos, por ejemplo, si usted está haciendo un trabajo y usted tiene conocimiento de ese trabajo, usted sabe lo que está haciendo. Pero qué malo es no tener el conocimiento del trabajo que se está realizando. No saber qué es lo que hay que hacer, no saber cuál es la envergadura. Imagínese usted un médico, un cirujano que no se sepa ni el cuerpo humano y vaya a operar. No, imposible. No puede hacerlo si no conoce, si no sabe nada. Y las personas que le rodean no van a confiar tampoco. Todo el mundo quiere, cuando necesita ir al médico, por un ejemplo hipotético, es uno que tenga buen conocimiento de su profesión, buen conocimiento de lo que va a hacer. Entonces ahí es que nosotros vamos a confiar. ¿Por qué? Por el conocimiento que tiene. También está en el mundo espiritual el conocimiento de quién es Dios en nuestra vida. ¿Es Dios quien dirige mi vida o son las otras cosas del mundo las que la dirigen? ¿Quién dirige mi vida? Mi mundo espiritual, mi vida en sí, ¿quién es el centro de ella? ¿Por qué me puedo yo guiar? Como dice aquí que habla de la concupiscencia. Hay que tener mucho cuidado porque las personas que quieren lograr que el mundo sea de acuerdo a su idea, de acuerdo a como ellos quieren vivir, van a querer confundir a las demás personas y van a querer con palabritas bonitas y lisonjeras endulzar a las personas para que piensen y actúen como ellos quieren pensar. Eso es mediante la concupiscencia que ellos tienen. Pero si nosotros tenemos el completo conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, podemos saber el error en que está esa persona y podemos ayudarle y hablarle a esa persona para que salga de ese error en que está. Por lo menos nosotros se lo decimos. La persona, si quiere seguir, tiene su libre albedrío de hacer lo que quiere con su vida. En 2 de Pedro, en ese mismo libro, vamos a leer en el capítulo 3, los versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mucho cuidado, como les estaba diciendo, con las personas que nos quieren apartar a nosotros de nuestra firmeza, de nuestro caminar con Cristo, de nuestro conocimiento de lo que es la palabra de Dios, lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Si todos nosotros, si la humanidad completa, como les he dicho en otras ocasiones, tuvieran el conocimiento de la palabra de Dios y la llevaran a cabo, como les he dicho en muchas ocasiones, no existirían las guerras, no existirían los atentados, no existirían tantas traiciones, no existirían tanto odio. Tendríamos más misericordia en el mundo y en el mundo entero existiría más amor entre todos nosotros. Por lo tanto, con el amor nosotros nos cubrimos y el amor, la misericordia con las demás personas cubren multitud de pecados, como dice la palabra de Dios. El estar cerca de Dios y en su conocimiento nos hace a nosotros sentirnos confiados, nos hace a nosotros sentirnos en paz, como dice la palabra de Dios, en medio de la tormenta. Porque no quiere decir que un cristiano no esté pasando por un momento difícil en su vida, porque las cosas suceden lo mismo para unos que para otros. Como siempre he dicho, cuando llueve, llueve para todo el mundo, cuando sale el sol, sale para todo el mundo. Cuando hay una enfermedad, cuando hay una epidemia, lo mismo se enferma el que es cristiano como el que no es cristiano, lo mismo se muere el que es cristiano como el que no es cristiano. Las cosas del mundo suceden a todos por igual, pero no todos por igual tenemos la paz
y tenemos la vida eterna que tenemos los cristianos. No todo el mundo tiene, porque no quiere tener, al único Dios, al único Salvador Jesucristo. No tiene al Espíritu Santo en ellos simplemente porque no lo quiere, porque no lo desea. Pero cada cual de nosotros tiene el libre albedrío. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos la desprecian. Pero ¿quién no quisiera tener sabiduría? ¿Cómo es que nosotros, a veces cuando hay un conflicto, vemos que hay que actuar de una manera firme, muy bien, y se resolvió el problema, y nosotros decimos, es verdad que tuvo mucha sabiduría en actuar de esa manera? Porque la sabiduría nos da a nosotros un buen entendimiento y una buena salida en momentos de conflicto. En el libro también de Proverbios, en el capítulo 2, el versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El conocimiento y la inteligencia que todos necesitamos y que todos podemos tener mediante el conocimiento. El poco conocimiento nos da a nosotros torpeza en nuestra vida, incertidumbre en lo que hay que hacer. La sabiduría viene de Dios y Él es el único que nos la puede dar. Volveremos a encontrarnos si el Señor así nos lo permite y estaremos dirigidos y asesorados como siempre por el único Dios y estaremos presentes usted y yo entre nos. Dios le bendiga.